أكيد.
Hola. Bueno, ahí va. Está bien. Aló, 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 aló. Hello. Aló. Está un poco lejos. Ahí, aló, aló. Sí, sí. Presentación, sí, música, Alejandro. Pero tú tienes parte de la presentación. Claro, no. Y después viene el Q&A. Exacto, exacto. Te doy el paso. Claro. ¿En serio? Es que la otra vez tuvimos tan poquito porque ustedes tenían y nuestra fallida alarma COVID. Y las fotos, cuando nos mandaste la foto, hola.
Hola, muy buenos días. Les invitamos a acercarse a las primeras filas de nuestros asientos para poder dar inicio a nuestro evento del día de hoy. Por favor, si se van acercando, muchísimas gracias. Las señoritas que están conversando. Señora Andrea Armijo, doña Pía, pasen adelante, por favor. Mandó al frente. Acerquémonos hacia adelante para tener entonces más cercanía y ocupar los espacios debidamente. No tan atrás, no sean tímidos. No, porque a la gente de atrás le Vicent, hacemos preguntas, no tan atrás. Es. Como decía mi papá, siempre hace preguntas. Hola, hola, hola. Esto es como la tele, estamos esperando la señal internacional. ¿Estamos? Estamos esperando el satélite, exactamente. Bueno, muy buenos días. A ver si me acompaña ahí el micrófono, ¿sí? Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación del estudio Front Load Net Zero Caso Chile, realizado por nuestros queridos amigos de Barcila, socio de Acera y miembro importante también de nuestro directorio. Bienvenido Alejandro, bienvenido Silvia, bienvenida. Bueno, el estudio que ustedes van a presenciar ahora, la presentación va a mostrar cómo se desarrolló este estudio que en el fondo trata de identificar las etapas y las decisiones más importantes para que los sectores eléctricos se descarbonicen, súper enfocado en el tema del parque de generación para los sistemas de Chile, de Australia y del Reino Unido, y cuáles son las vías óptimas y costos para que estos sectores, el sector eléctrico principalmente, logre una rebaja de las emisiones, que es la meta entonces anhelada relacionada con nuestra ambición climática en estas regiones claves, ¿no? También tiene la bondad de hacer un análisis comparativo de estas trayectorias de descarbonización y por lo tanto desde ahí la riqueza de este estudio. Agradecemos a todos ustedes que han estado presentes hoy día, que nos van a acompañar además en forma presencial y en forma virtual. Estamos volviendo a los eventos presenciales, pero valoramos también la posibilidad de seguir haciendo estos eventos en forma remota para que si más gente se conecte, sobre todo aquellos que no están necesariamente en la capital, y así darle oportunidad entonces de participar a gente de regiones especialmente, y por qué no a invitados internacionales que también nos acompañan. Acera evidentemente siempre en su objetivo de fomentar este tipo de encuentros, de diálogo, de enriquecimiento de la discusión. Vamos a estar en esta conversación hoy día a propósito, ¿cierto?, del trabajo de Barcila, en este trabajo sectorial que ha hecho, que es de gran valor y que viene a complementar de alguna forma el trabajo de Acera también, ustedes para todos conocido, el estudio de trayectoria de descarbonización que Acera también encargó el año pasado y que nosotros hemos discutido ampliamente en distintas audiencias y en distintos foros para establecer ciertos mensajes que son claves para el entendimiento de la descarbonización, entendida en una primera etapa como el retiro del carbón. Creo que ese es un punto focal de interés, ¿cierto?, para la sociedad. Cómo hacemos para sacar estos 5,5 gigas de carbón instalados en el sistema eléctrico, y luego entender cómo viene el resto de la desfosilización del sistema eléctrico, que a la vez forma parte, ¿cierto?, del sector energía, sobre todo en lo que compete a la contribución de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en ese aporte llega a ser de un 30% en términos del sector eléctrico. Vamos a conocer entonces los ejes principales de este estudio, sus recomendaciones, que como digo, complementan la discusión que hoy día tenemos en el ámbito regulatorio, en el ámbito de las inversiones,
y también en el ámbito de la ambición climática. O sea, hoy día estamos todos preguntándonos frente a determinados hechos como la estrechez energética, la crisis energética mundial, ¿no?, con presiones inflacionarias de todo tipo. ¿Cuál es, en el fondo, la respuesta más sana, ¿no?, o más eficiente frente a estos factores, ¿no?, que no podemos dejar de considerar para proseguir entonces con esta ambición de hacer un retiro del carbón, primero de la matriz eléctrica, y luego ese proceso de descarbonización que significan muchos sectores, no solamente el eléctrico, evidentemente. Los dejamos entonces con los representantes de Wärtsilä, con Silvia Zumárraga, gerente de desarrollo del mercado de Latinoamérica y Caribe. Silvia ha trabajado extensamente en proyectos de toda América Latina desde el año 95 en adelante. Comenzó su carrera en el sector energético trabajando en proyectos renovables de Centroamérica y participando en diversos procesos de privatización, realizando adquisiciones de activos de distribución y focalizándose en el desarrollo de proyectos de energía para diferentes empresas americanas y europeas. Bienvenida, Silvia. Nos acompañará también en esta presentación Alejandro McDonough, Managing Director de Wärtsilä Chile, miembro del Consejo y director de Acera, quien posee una amplia trayectoria de desarrollo de negocios en los sectores de energía, industria y sistemas de transporte. Posee una trayectoria de más de 30 años en el rubro industrial y de generación eléctrica, en compañías multinacionales con presencia tanto en Argentina como en nuestro país. Y, por último, pero no menos importante, contaremos además con la participación online, en la señal internacional, como les decía, de Jussi Heikkinen, director Growth and Development de Wärtsilä. Jussi tiene también más de 40 años de experiencia profesional en esta compañía, desarrollando varios nuevos negocios o modelos de negocios a lo largo de estos años y con un papel de liderazgo en el desarrollo conjunto de habilidades y enfoque sobre los modelos de sistemas de energía. Como instrucciones generales para el público presente y también para el público que nos acompaña en forma remota, vamos a tener al final de la presentación de Alejandro, de Silvia y de Jussi, un espacio de preguntas y respuestas de Q&A, para que entonces ustedes podamos tener este diálogo, ¿no? Yo creo que es la parte más rica de este tipo de evento. Vamos a facilitar para quienes estén en forma presencial acá micrófonos a los asistentes, y en el caso de los asistentes en forma remota vamos a utilizar el chat que está habilitado durante todo el evento para nosotros recopilar preguntas y poder hacérselas a nuestros panelistas. Bueno, sin más, dejamos a Silvia, a Alejandro y a Jussi en esta presentación de hoy día, muy valiosa para Acera y para todos los asistentes acá presentes. Muchas gracias. Gracias, Analía. Buenos días a todos. Gracias por recibirnos en la casa de ustedes. Gracias, Analía, el equipo de Acera, mi colega Alejandro, que una vez más me trae a Chile. Feliz de estar aquí con ustedes. Y antes de empezar con el compartir el trabajo que hemos hecho en los últimos 3 años, me gustaría mencionar un poquito qué es Wärtsilä. Wärtsilä es una compañía finlandesa, pero tiene oficinas en 70 países del mundo, 140 nacionalidades, somos los que trabajamos y hacemos un grupo de 18.000 empleados. La mitad de nuestra empresa se dedica a la parte naval y marítima. 1 de cada 2 buques, sea cruise liners o rompehielos, está de alguna manera propulsionado por mi empresa. Sin embargo, Alejandro y yo trabajamos en la otra mitad, que es energía y proyectos de energía. Somos tecnólogos y se preguntarán por qué una compañía de tecnología que ofrece y fabrica tecnología para el sector energético hace este tipo de estudios. Y una de las características de la empresa Wärtsilä es que somos muy curiosos y nos interesa poder saber a dónde vamos caminando en los diferentes países para poder internamente reaccionar con esas soluciones técnicas. Entonces, el estudio que vamos a compartir hoy día tiene la misión de identificar posiblemente los pasos en los cuales países como Chile pueden lograr carbono neutral en cierto periodo del año. Entonces, sin más introducción,
vamos a empezar a compartir este estudio. Hemos modelizado el sistema energético o eléctrico de Chile por más de 3 años. Y hemos recaído no solo en nuestro conocimiento, sino también en un vasto conocimiento o pool de conocimiento de diferentes consultores muy internacionales. Tenemos también aquí a la gente de Inodo que nos ha ayudado con su participación también en adquirir las premisas y los datos eficientes que son la base de este estudio. Antes de comenzar con el estudio y para dar un poquitito más de introducción, voy a presentar el contenido de esta presentación. Primero, por qué Wärtsilä hace este tipo de estudios y cómo vemos en diferentes países a nivel global que hay ciertas premisas, ciertas etapas que se mantienen veraz en muchos de estos análisis, para tener un poquito de base y ver qué es otros países lo que están viendo. Luego vamos a tratar de comparar lo que nosotros creemos que hoy día Chile está encaminado a hacer, las premisas, y por supuesto con diferentes visiones, pero Chile tiene una ambición muy prominente a descarbonizar y a llegar a carbono neutral y estrategias de hidrógeno y estrategias de flexibilidad. Entonces hemos tratado de capturar qué es lo que Chile hoy día tiene como premisas en ese caminar y contraponerlo quizá con una modelación bastante provocativa, porque estamos hablando de que esta modelación que hemos hecho nos trae al 2032 con carbono neutral en Chile, algo muy ambicioso. Y ver de comparar esos dos escenarios. Luego, por supuesto, vamos a tener conclusiones y abrir la discusión para que sea rica y podamos intercambiar diferentes ideas. Entonces, muy brevemente, vemos que cuando analizamos sistemas, y en nuestro caso utilizamos un software que se llama Plexos, es un software que está diseñado por una compañía Energy Exemplar, somos un usuario, no representamos a Plexos, pero utilizamos a Plexos para poder entender cómo la capacidad eléctrica en un país puede tener una expansión y de diferentes escenarios. Y siempre nos vamos a preguntar qué es lo que tiene que hacer ese sistema y por qué lo tiene que hacer a diferentes etapas. Hemos modelado más de 140 países o 140 sistemas, algunos grandes, otros pequeños como puede ser una isla del Caribe, o puede ser un estado como el estado de California en Estados Unidos, o todo un país entero como puede ser Brasil, Chile, Inglaterra. Entonces vemos que lo primero que hacen los países, y ustedes están a la vanguardia de eso, para poder descarbonizar o para poder incrementar la renovabilidad de ese sistema, lo primero que hacemos es agregar proyectos renovables, solar, eólicos y otros. Es lo primero que se hace, el primer pasito, ¿no es cierto? A manera que estas tecnologías entran, que por supuesto que tienen unas bondades que todas las conocemos, también ocasionan ciertas variabilidades y inestabilidades en el sistema. Y de alguna manera hay que balancear. Tenemos que tener ciertas flexibilidades en el sistema y tecnología que van a poder compensar esas variabilidades dadas por la naturaleza misma. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué recurso puedo traer a la mesa que me balancee esa inestabilidad o esa variabilidad? Y empezamos a pensar en almacenamiento por baterías, es muy clásico hoy día considerar eso, pero eso no es suficiente. Desde nuestro punto de vista vemos que también hay que balancearlo con tecnología térmica flexible. Y en próximas filminas voy a especificar qué significa operacional y qué significa flexibilidad en el sistema. Pero a partir de incorporar y robustecer de alguna manera esa inestabilidad, yo puedo de esa manera comenzar a cerrar las famosas plantas de carbón o aquellas emisoras mayores de CO2. ¿Por qué? Porque voy a tratar de maximizar el recurso natural, evitar el curtailment o divertimento y así asegurar también una firmeza en el sistema. No podemos sacarnos de encima activos sin planear
la robustez de ese sistema. Y luego, cuando económicamente el combo de solar y de energy storage se hace más viable, se hace económicamente más disponible a que el sistema pueda recibir ese tipo de costos y ese tipo de solución, es que se trae a la mesa el combo para poder shift o para poder migrar la energía solar que producimos durante el día hacia la noche. Y ahí finalizamos con el cierre de las plantas emisoras de CO2. Toda esta etapa es una etapa de preparación del sistema, es una etapa de empiece el limpiado del sistema y a robustecer el sistema. ¿Para qué? Para la segunda etapa. Vamos a seguir agregando renovables y en este momento ya tenemos plantas flexibles que nos dan la firmeza, tenemos energy storage, la mayor cantidad de renovabilidad y llegamos a descarbonizar más o menos hasta un 90%, pero todavía queda el último empujoncito. Vamos a tener que cerrar las plantas inflexibles de gas. Son aquellas plantas que no tienen la capacidad de entrar y de salir del sistema cuando se las necesiten y ya no tienen un rol en ese sistema. Nuestra base es renovable y la firmeza la están dando aquellos activos que son flexibles y que son de alguna manera los que van a compensar los pequeños pulsos que todavía vamos a necesitar. Eventualmente queremos una matriz carbono neutral. Esas plantas que originalmente fueron incorporadas para firmeza, quizá utilizando en pequeñas cantidades gas, que entran y que salen cuando el sol no está, cuando el viento no está, o en época de sequía. Cuando tengamos combustibles sustentables, que puede ser hidrógeno, amoníaco u otros, esas plantas van a hacer el switch, van a migrar y empezar a consumir o a utilizar un combustible sustentable. Por consecuencia, a partir de ese momento nos convertimos en un sistema carbono neutral. Tenemos la mayor cantidad de ese sistema compuesto por energías renovables, pero la flexibilidad y la flexibilidad operacional nos va a permitir esa robustez y llegamos a tener un sistema completamente carbono neutral. Antiguamente hablábamos que plantas entraban en el picking de las horas para cumplir una función. Ya no hablamos más de eso. Hoy día se habla de plantas flexibles. En la transición no estamos hablando de plantas de base o picking, ya estamos hablando de plantas que van a balancear operativamente el sistema. Esas plantas entran en pulso. Esas plantas pueden tener 1000, 1500 entradas y salidas al año. Tenemos plantas, por ejemplo, en Australia, que entran 10, 15 veces al día. Entran y salen solo cuando se las necesitan. Entonces, no vienen a cumplir una función determinada a una hora del día cuando la demanda es X, sino que entran a balancear el sistema múltiples veces. Este tipo de tecnología que hoy día existe, no es una cosa nueva, pero sí la aplicación se identifica actualmente, van a entrar y salir en cuestiones de 2 minutos, a diferencia que las plantas existentes que tenemos hoy en día de balanceo, quizá tengan 20 minutos, media hora o quizá mucho más. No fueron diseñadas para balancear, fueron diseñadas para estabilizar el sistema. Entonces, esas características que tienen las plantas de tecnología flexible son muy importantes para poder de alguna manera mantener la confiabilidad y el aprovechamiento total de las energías renovables. Y esas mismas plantas son las que eventualmente van a estar operando a combustibles renovables. Este gráfico nos muestra... Sí, el de arriba es perfecto. Esto es lo que planteamos siempre, o sea, ¿qué es una planta flexible? ¿Qué es lo que nosotros planteamos como una planta flexible? Que es una de las claves de este estudio, y considerar este tipo de tecnología. ¿Qué es una planta flexible?
Cuando es demandada, tiene un arranque rápido, en 2 minutos está al 100% de la carga, tanto sea un motor como sea una planta con 20 motores y complete 400 megas. La planta completa en 2 minutos está al full de su potencia. Está funcionando todo el tiempo que sea requerido, 1 hora, 2 horas, 3 días, un mes, y cuando necesita seguir la carga, bueno, lo copia exactamente de la forma que es demandado por el sistema. Cuando, digamos, en la tarde salió el sol, y yo hasta el último minuto puedo utilizar el sol, la radiación solar, ¿qué pasó? ¿No anda? Sí. Estaba apagado. Empezamos todo de vuelta, entonces. No. Bueno, cuando ya no es demandada la planta térmica sustentable, como lo acuñamos ahora, se detiene y se detiene la planta completa en el orden de 1 minuto, ¿no? Espera el tiempo que haga falta o está en un mínimo técnico que es muy inferior a los mínimos técnicos que estamos acostumbrados en plantas térmicas, y arranca nuevamente en los 2 minutos que habíamos planteado. Esta versatilidad o esta flexibilidad operacional de poder entrar y salir tiene varias consecuencias, ¿no? Una de ellas es aprovechar todo lo posible del recurso renovable. Esa es una. La otra es el consumo o el factor de planta resultante de estas plantas es muy reducido, es menor a un 10% lo que nos dio en la modelación de Plexos, un 10-15% dependiendo de las condiciones. Eso implica menos emisiones y implica también menos consumo. Entonces, el salto final que decíamos hacia combustibles, dejando el combustible fósil, que podría ser gas, hacia los combustibles sustentables, el precio no es lo más relevante, porque con un factor tan pequeño, dado que la planta puede entrar y salir exactamente cuando se necesita y no más que eso, bueno, el factor del precio del combustible, que esperamos llegue a los $1,5 por kilogramo en corto tiempo, es algo que no hace mella, digamos, o sea, la comparación con el gas no le hace efecto, porque puede balancear perfectamente, efectivamente y muy sustentablemente. ¿Cumplí? Muy bien. Sí. ¿Y qué unidad es esta? ¿Qué tipo de tecnología? Son motores a gas hoy, pero que se switchean con combustible renovable, que puede ser hidrógeno, amoníaco, metanol, ¿no? Y en eso ya está el track. Los motores son conocidos, están hace mucho tiempo. Lo único que tienen diseño particular, específicamente diseñados para poder tener estos arranques y paradas rápidos, ¿no? Y para resumir, la misma tecnología, el mismo motor puede funcionar como carga base, puede también activarse en horas determinadas por un tiempo, o pueden balancear y pulsar, entrar y salir. Muy similar a los autos nuevos que hoy tienen un switch que se apagan cuando uno llega a un semáforo, pues ya no se necesita el combustible porque está parado. El mismo concepto. Entro, arranco, utilizo la energía cuando la necesito. Entonces, para resumir la parte que me tocó explicar, es muy importante que para poder realmente empezar a bajar plantas de carbón, yo tengo que robustecer el sistema. No puedo solamente agregar renovables. Voy a tener que de alguna manera prepararme para la utilización de esa renovable. Entonces la palabra flexibilidad aquí es flexibilidad operacional, flexibilidad de una tecnología que no me agregue un costo adicional cada vez que arranco y paro. Esa es una de las bondades en punto comercial. Entonces ahora voy a dejar a mi jefe en realidad en Finlandia que nos explique un poquito cómo hemos caminado con este estudio. Voy a cambiar al inglés para poder darle el ok de que empiece a presentar. So you see, if you hear me, I'm going to switch to English to let you share with us the extensive study that we have prepared to share with our audience. Yes, hello. Yes?
Hello, yeah, hello everybody. Greetings from Finland. Happy to be here with you today. I live normally in Houston, but I'm in Finland right now. Soon I will go back because Finland will get the winter very soon. Okay, so let's look at now the Wärtsilä proposal on how Chile can decarbonize the electricity. Jussi, hold on 1 second. I think Yeah. the sound is a little bit low. So hold on 1 second. We're gonna fix that. Aha, okay. I can talk louder. Yeah. Now it's better. Now it's better. Thank you. I can talk. Sorry, I was not talking loud enough. So let's look what needs to happen to decarbonize electricity in Chile by 2032. We think it is really possible. And here is the Wärtsilä proposal on how it could be done. The first thing is to look at where is the carbon coming from. And of course, the important thing is to start to reduce the use of coal as fuel. The majority of the carbon is actually coming from coal. In Chile, this means about 5 gigawatts plus of coal baseload power plants that they would need to be retired. And as you see on the graph, hopefully this will require about 26 gigawatts of new capacity. You can see the colors there. The purple is wind power, the solar is the yellow, and green is battery storage. There are, below the zero line on the graph, there are retirements. The black is coal and red are very old gas plants. Plexus is looking if these old plants make sense for the system or if they bring just additional costs, and it retires those that don't bring any value for the system. So this is the capacity expansion. It will take time to build 26 gigawatts of new plants. I mean, these are private investments. You have to do project development. You have to look for land for solar, for the wind. You have to do permitting, financing, grid connections. This takes time. And if we cannot do 2,600 megawatts every year during this decade, then coal is not going to be retired fully by 2030. This is required to be able to close down the coal plants. I can take an analog here. Germany kept adding renewables for 20 years. They installed more than 100 gigawatts of renewables already, wind and solar, but they did not really have a plan how to get rid of the real carbon source, the coal plants in Germany, and they are still operating there. And Germany does not really know how to do that, to retire the coal. So they just added renewables, but they did not have really a decarbonization plan. And my advice to Chile is to really prepare a good plan for decarbonizing, because we need to look at carbon. This is not only about renewables, which are a vital ingredient, but we have to make a plan and also see then beyond the coal retirements, what needs to happen next. For Chile, this is the decade when, don't change yet, this is the decade when the investments need to take place. This is a crucial decade for laying the foundation for decarbonization, to get rid of the high emitting coal. And I sometimes hear that, well, let's do it by 2025. Of course, it would be nice. The question is it realistic? Can we do almost 10,000 megawatts in a year of new plants? I mean, it is hard. I don't know if it's possible or not, but I would say that even what we see on the graph here right now, it is really demanding. And 26 gigawatts, let's remember the number there. Okay, now we can take the next slide. Here you see what would happen if you follow that expansion plan that was shown in the previous graph. You see how remarkable the carbon is that is produced with coal. You go from 24 megatons a year to 4 megatons. It's almost an 85% reduction there. So now you see why this decade is very important. It's like the foundation for the decarbonization. And I would say that getting rid of the coal, it's a must. The sooner the better. And
from the emission point of view. But as you can see, there's then 20 years after that, what should happen then? What is the plan? It gets, of course, blurry when you go 10 years into the future, you go 15 years. It's so many decisions that you need to make, and you have options there, so it gets very hard. This is where Plexos and supercomputers come to the game. They follow the same logic and make decisions based on the logic that is given to them, including the learning curves, price learning curves of different technologies. So there's 20 years after 2030. And if you look at this graph, you can see that the carbon disappears over the very last 3 years there. And this is what Plexos chooses. It chooses to wait because it will cost more to get rid of the carbon than to maintain it in the system. So this is a cost optimized exercise where Plexos always keeps the light on all the time, and then it makes sure that you reach your carbon goals, and then finally it figures out the economic optimum way of doing that. And remember here, all the carbon that you see on the scale, it is originating from diesel oil and natural gas. Okay, now the next one. So now let's look at Wärtsilä's proposal on how Chile can get rid of the 20-year tail and decarbonize electricity by 2032. The first step is, as we saw, now things need to happen. We need to add renewables, and we need to add a lot of renewables. In this case now it's 28 gigawatts because we are also going to get rid of the diesels, which have in our minds no role in the final system. They will not be able to burn any sustainable fuel. So we should get rid of them and their emissions as soon as it is realistically possible. And also on the second half of this decade now, I don't think. You see, Hold on. Yeah, we have a technical issue with the screen, but we're working on it. Just bear with us. I can see at least the slides here. Hold on, hold on. Hold on. We'll fix it. Happens at the best families. ¿Está even. buscando ese control blanco? ¿Ese control blanco? Chiste viejo. El cojo. Ya, cojo. Y tú empezaste a ir al cine cuando ya el cojo no estaba. Para los que están conectados en forma remota, estamos con un desperfecto de pantalla, así que les ruego un poco de paciencia para que podamos continuar con la presentación y así Yusi también pueda Ahí va. retomar su presentación. Ahora volvemos en 2 instantes, vamos a now, poner, okay. sí, vamos a ir a la We can go slide on. de... Ok, Ahí Yusi, vamos. go on, please, go ahead. Okay, so this was the first step at 28 gigawatts of renewables mainly and battery storage. And actually, Plexos adds these battery storage on the second half of the decade because there's a learning curve on batteries. It makes sense to wait a little with the solar shifting and start to do it on the second half of the decade. Yep. Is it working? Yep, Sí. yep, go ahead. Thank you. Okay, then next you need to make sure that the system after cold closure can handle any kind of odd weather, be it cold, longer cloud cover or whatever, and manage through also the forecast errors that on the weather side are quite common. So for that you need to install 2 gigawatts of highly flexible gas plants, which must later be capable of conversion to hydrogen-based fuels. So they will have a role in the system also after the decarbonization. Next, by 2030,
we can close down coal plants, but also the diesels. They are a strange thing in the Chilean power system. I have watched many power systems and I have not seen any system where you have gigawatts of diesels in central dispatch in a Western country. So this is something interesting in Chile. We don't see that they can have a role after the decarbonization in the system. So we have to retire them. And then next one, by 2032, we expect that the Chilean hydrogen market would be adequately advanced to provide either hydrogen or hydrogen derivative carbon neutral fuels like ammonia or carbon neutral methanol or methane. Hold on, you see, we're trying to figure out what is happening with the screen, No. but I think you should a ver, please use the computer instead of the instead of control. this. I think the problem is in the control, so maybe sticking. Okay. Okay. Yep, you see. Yeah, but now the slide changed. Do you want but here? Yeah, because I was just Okay. finishing Yep. off with this one. So the by 2032, we expect these fuels to be available there. And I would say that it's important to note here that you don't actually need a hydrogen grid by 2032. If you have ammonia or methanol, carbon neutral methanol available, by then you can bring it to the power plants. You don't need a grid for the distribution, and you can store these in large quantities at the power plants. So you would have a solution for this. You have just a fuel tank like in the No, past. no, that's okay. No, And by 2032, Chile is the world's first decarbonized country on electricity. So this is the main flow. Now, Silvia, we can move to the next. Yeah. Except that we still have the technical issue. Yeah, just stop me Ah. if there is something. I don't see the problem, so I Okay. Yes. Ellos lo ven bien. Sí. Okay. Okay. It's just us. Okay. It's just us. Yeah. So please continue. All right. Yeah, Is it please good? go ahead. Okay, so here is then the capacity build out for the proposal, and at the end of 32 on the right of the graph, there is no carbon in the system. So you need to add over this period 17 gigawatts roughly of solar, almost 10 gigawatts of wind, some 8 gigawatts of storage, and 3 gigawatts of flexible gas and repowered gas. Repowered gas means we assume that some of those gas plants that are in Chile already could be converted to use hydrogen or hydrogen-based fuels in the future. And this is then a total of close to 38 gigawatts of new capacity. And you can see below the zero line, retiring a bit more than 10 gigawatts of coal, all the diesels, and old obsolete gas plants, which are older than 35 years and that cannot provide any value in the system. Nothing younger than 35 years old is retired in this case. Next slide. Here you can see the annual carbon emissions of Chile until 2050 from power generation. Orange is for closing coal at 2030, and then the economical optimum of getting rid of the last 4 megatons roughly of carbon is at the end of the period. So this is the tail that I showed already earlier. This is like, we see that it is more or less like the current plan of the country. Chile is trying to close coal by 2030 and then do something else. So economically, this would be the optimal. The green is the carbon emissions of the proposed total decarbonization by 2032. You can see that end of 32, there is no carbon, it goes to zero. And the blue curve, the scale is on the right for the blue curve. That is the cumulative difference of the carbon curves, the orange and the green. So 66 megatons of carbon is saved if this decarbonization is done at 2032. You can see that
to get rid of that carbon tail, Plexus actually builds about 20,000 megawatts of more wind, solar, and battery storage to get rid of the fossil fuels at the end of the period. And the additional cost for this is over $14 billion. This power system, it provides electricity, but with somewhat higher risk for security of supply issues, as there is much less firm capacity in the system. Okay, now next slide. Yeah, I see it's already there. This is the capacity mix of the Chilean power system. On the left is the decarbonization by 2032 capacity mix, and on the right is the decarbonization by 2050. We may call it current plan in some of the slides here. The red line that you see on both graphs, it is the annual peak load of the system. You can see on the left the retirements of coal and other fossil fuel power plants in 2032, and how the fossil fuels are then changed to green hydrogen-based fuels after 2032. On the right, the 2050 graph, it has reached 95 gigawatt capacity at the end of the period, while on this power system on the left is 20 gigawatts smaller. That is where the number 20 came that I mentioned already earlier. You can also see how coal on the right is retiring by 2030, but the diesel and the gas plants remain all the way until almost 2050 and are then replaced with that additional 20 gigawatts of wind, solar, and storage. Yes, and Plexus built those at the very end because that is the most economic solution. It could be done earlier, of course, and that's what we are saying here, that it would make sense to do it like that. And now I leave the floor to, is it Alejandro? Yeah, thank you, Jussi. Well, esta es una referencia a cuál es el plan o la estrategia de hidrógeno. Erwin nos puede dar cátedra en esto. Y a la derecha lo que estamos mostrando, bueno, con la cifra significativa de que estamos planeando 160 megatoneladas por año, al año 2000, Erwin nos va a decir mejor que 2000, pero no demasiado lejos. Y en el gráfico de la derecha estábamos mostrando cuál sería el consumo de estas plantas en megatoneladas de hidrógeno o hidrógeno equivalente, ¿no? Lo que creemos es que no será consumido de hidrógeno como sí, sino que sería como algún hidrógeno derivado como metanol o amoníaco. El consumo es ínfimo, o sea, 0,9 megatoneladas cuando todo está pasado hacia combustibles sustentables. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es, bueno, la energía sería un mal cliente para el hidrógeno, pero sí es absolutamente factible, o sea, con una pequeña porción de lo que se está proyectando producir de hidrógeno verde, podría abastecerse el consumo de estas plantas, hoy a gas y mañana a hidrógeno o hidrógenos derivados. Y un consumo ínfimo significa no tener, bueno, el desarrollo se ve mucho más viable, y por otro lado, el impacto que podría tener un alza de precios en los combustibles limpios no se afectan tanto. ¿Por qué el bajo consumo? Sencillamente porque el factor de planta de estas plantas térmicas sustentables, las llamamos, es ínfimo, es 10% aproximadamente, ¿no? Y eso. Adelante, Jussi. Jussi. Okay, here we are again. So I'm sure you are all wondering that how much does it cost? What is the cost of electricity for the ratepayers if we do this? And this graph contains the generation cost of electricity in dollars per megawatt hour, including fixed and variable costs. It does not include distribution or transmission costs. This is just what it costs to generate the power, including fuel, financing, all those costs. The orange is the decarbonization 2032 cost curve, and the blue one is for decarbonization in 2050. First note, these graphs are going down. After 2030, the heavy investment
the price is not going up. Decarbonization does not cost more. We go from 55, close to $55 per megawatt hour to 33 over the period by 2047 or so. So this is amazing. I mean, it is not the full truth. Many people say that it will cost a lot. It doesn't need to cost a lot, but a good plan is needed for it. And one thing is good for Chile. You have amazing solar in the north, and you have amazing wind in the south. Not many countries have such resources available. And that is why you can see a most dramatic reduction of generation cost. I can tell you that we see reductions in many countries on this, but not as dramatic as in Chile. This is really possible because of the so fabulous reserves that you have. During this transition, it's important to notice that the cost is going from operational costs like fuel and variable costs to fixed, which is a financial cost. So this will reduce dramatically the fuel price volatility risk that Chile has. You don't need to import much fuel after 2030, and after 2032, none. So that is the beauty. I assume that Chile is producing these hydrogen-based fuels in Chile. And you can see that if you look at the right part, that dotted part of the curve, like I told you, Plexus is leaving the decarbonization close to 2050 of that tail, because it will cost more than it would cost to just keep using fossil fuels. So that's why it does it like this. And after 2050, you can see there's a cost increase, quite dramatic there. And I mean, the total cost addition that comes is more than $14 billion to make sure that you can run the system without any fuels. So in the blue curve, after 2050, no fuel is burned, be it sustainable or fossil fuel. Just one comment more here. The electricity cost per megawatt hour is, you see the orange is above the blue a little, it's 2.7% higher over the period until 2050. So there is a cost to get rid of carbon, but it is not a very high cost for the consumers. And anyhow, the cost of power will keep going down after coal closure quite dramatically. So this is, I think, good news for everybody. Now you can change the slide. Could you wait me a minute, Jussi, please? Of course. Back, please. La anterior, ¿puede Okay. ser? Algo que creo que es interesante reflejar es, el análisis este está hecho pre-Ucrania, ¿no? Pre-guerra con Ucrania. Yeah. Entonces ahí el precio que estamos viendo. El precio del gas a través de GNL, a través de cañería, era aproximadamente menor a $10 por millón de BTU. Hoy estamos 3, 4, 5 veces dependiendo los mercados y demás. Y eso es una de las lecturas importantes, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo acá vamos a tener un pic incrementando el costo medio de generación, que sería lo más parecido a esto. Vale decir que en esta curva, en estos costos, están incluidos todos los variables y todo el pago de la inversión, ¿no? Eso es el LCOE como lo mostramos acá. Entonces, decimos, nos comparábamos con un precio medio de generación de alrededor de $50, $60, hoy está en 100 y tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura? Hoy, esto es mucho más barato, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, es obvio, pero estamos cambiando OPEX por CAPEX, ¿no? O sea, esta ecuación donde tenemos todos renovables, un poco de combustibles, pero combustibles que después son sustentables y también terminan siendo renovables, es una variación, un desplazamiento de pago de OPEX hacia CAPEX. Y ese es el secreto de esta fórmula. Bueno, y las dos curvas, al hacer la descarbonización o el paso hacia combustibles fósiles antes o después, es la diferencia entre el naranjo a 2032 o el azul a 2050, ¿no? Y bueno, la inversión este pequeño pic que se ve acá, es la inversión justamente en convertir estas máquinas que son a gas, tecnología totalmente probada, hacia combustibles sustentables. Ese pic mismo, si uno lo hace en el 2050, se da acá, ¿no? Hay algunas otras adiciones en este incremento, pero eso quería aclarar. Thank you, Jussi.
Okay, next, yeah, here is the same as the previous graph, but this is in $1 million per year generation cost difference. And as I already said, the difference until 2050 is 2.7%. When the graph is below the line, the early decarbonization cost more those years, but the difference is not very big. And as you see, then something happens after 2050. Can we have the next slide? Actually, because this system has to be expanded by 20 gigawatts of renewables at the end to be able to close the fossil fuel plants and not using, remember, any hydrogen plants in this scenario, then you have this additional financial cost for all that 20 gigawatt that you have to build, which brings the annual generation cost $1.5 billion every year higher than it is if you decarbonize already by 2032. This may be politically far away, but it is a big difference anyhow in money. And then let's see the next slide. I have to tell you interesting story. I've been doing a lot of these models. Many countries we have looked at how to decarbonize the electricity with Plexos. And there is one peculiarity in the Chilean power system. No other Western country has such a large, several gigawatt diesel oil fired power plant in the system in the portfolio, operated by central dispatch. This is really strange. Honestly, I can see it in some African countries and so on, but this is strange. And even so that these diesels are actually quite widely dispatched, especially if there's not a lot of rain in the Chile, so the hydro is a little bit low. Normally you see such small diesel engines in hospitals, in the emergency standby units and so on, but they are not part of the dispatch of a modern power system. And as these plants will not be part of the final solution anyhow, and they produce quite a lot of carbon, especially in dry years, I think it makes a lot of sense to close down the diesels, and actually they are going to be replaced with these gas plants that will then be converted to use hydrogen. Even when they are running on gas, they use cheaper fuel, they have higher efficiency, and due to cleaner fuel, they produce even less carbon per megawatt hour. So I mean, and when these gas plants can be converted to use carbon neutral fuels, they will not only play a role in the transition, but also will be part of the final clean power system solution. And we often call them like long-term energy storage there, because they use sustainable fuels which you can store in large quantities in the fuel tanks. That concludes my part here. Vamos a hacer un sumario de lo que vimos hasta ahora. Creo que es importante recalcar 3 puntos. Uno es la sustentabilidad. Yo creo que Chile puede llegar a un sistema de carbono neutral. Es muy ambicioso, es muy provocativo, pero al menos en la modelación, y es nuestro mejor intento de plasmar la idea a través de un software específico, pero creemos que puede ser logrado. 66 millones de toneladas de emisión en reducción es posible. Quiero hacer el hincapié en la confiabilidad. Esta cantidad de generación o de capacidad firme que estamos proponiendo con las plantas de operación flexible tienen un sentido, y es para asegurar esa confiabilidad en todo momento. Si tenemos estaciones secas, estaciones donde el comportamiento del clima no es el pronosticado, yo creo que vamos a tener que tener algo que nos asegure la confiabilidad. Y luego hablamos un poco de los costos. Sí es verdad que no hay free lunch, como dicen los ingleses, donde vamos a tener que invertir para poder ganar algo. Pero si hacemos las cosas de manera ordenada y contemplando esta seguridad energética, yo creo que es muy importante recalcar que a largo plazo vamos a ver los beneficios. Por supuesto que políticamente siempre
si estamos en una situación hoy día, vamos a querer ver hoy, ya mismo, los resultados. Quizás no vamos a ver este beneficio de ahorros inmediatamente, pero sí a largo plazo. Y el modelo nos muestra que aproximadamente un 6% de ahorro va a suceder en el horizonte total que hemos modelado. En cuanto al tamaño del sistema, si solo pensamos en sacar las plantas de carbón y sustituirla por una tremenda cantidad de renovables, vemos que el sistema llama a un sistema súper gigante, 95 gigas. Si hacemos una pequeña modificación con estas plantas flexibles y con esta incorporación de tecnologías que puedan aprovechar al máximo esas renovables, se reduce en un 20 gigawatts. Vamos a llegar aproximadamente a un 75 gigawatts, un sistema de 75 gigawatts. Esos 20 de diferencia hoy día es muy importante revisarlo. La adquisición de terrenos, el tema medioambiental, la sobreconstrucción de sistemas no son conducivos. Y creo que ahora voy a dar lugar a mi colega que resuma un poco el espíritu de este estudio. ¿Puedes avanzar todas, Silvia? Avanzan todas. No me... Ahí está, listo, ya está. Bueno, este estudio en realidad, el 2032, es un número mágico que sale de Plexos en definitiva, por supuesto forzándolo en algunas cosas, pero es una provocación, tomémoslo, lo que estamos planteando no es que nos volvimos totalmente locos, pero que es una provocación, y la pregunta que nos dijimos al principio es decir, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no puede ser el 2030 sacar todas las plantas de carbón y cuándo sacar el carbono de todo el sistema, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no? ¿Cuáles eran las variables? Y nos mostramos que justamente la variable es utilizar el combustible fósil, que ya hay un camino trabajando en ese sentido. Y entonces, ¿por qué no el 2032? Por supuesto que hay un montón de porqués no, ¿no? Pero lo que quisimos mostrar es que no hay, desde el punto de vista de generación, desde el punto de vista del PowerPoint, o del Excel, o de lo que es factible, técnicamente no hay un problema, se puede hacer. Habrá que acompañar una cantidad de otras cosas. ¿Y cuáles son los beneficios de hacerlo? Bueno, son obvios, ¿no? O sea, y no solo la descontaminación que hemos visto, sino que la gran conclusión, me parece a mí lo que más me impacta, es que el costo no tiene por qué ser mayor. Y eso es lo que hemos visto en muchos otros estudios a lo largo del mundo. O sea, hay un resumen de varios estudios donde se ve Alemania, se ve UK, se ve la India también, se ve el estado de California y Chile. O sea, entre ese grupo, bueno, el lugar común de todos esos estudios es que es posible, no cuesta más, y hay que hacerlo rápido, porque en realidad no solamente que el planeta no aguanta, sino que es conveniente hacerlo, ¿no? El tema que nos surge y que nos abrió los ojos ahora hace algunos meses, lamentablemente con la guerra de Ucrania, es la gran exposición que tenemos a los combustibles fósiles y la gran ventaja de decir, si lo podemos tener local, no depender de esos combustibles es un punto estratégico, ¿no? Es un grado de libertad mayor que tenemos. Bueno, y esto es, o sea, y con esto queda abierta las preguntas que nos quieran hacer. Encantado. Vemos muchas manos levantadas. Sí, muchas gracias. Vamos a combinar las preguntas que se hagan acá en forma presencial de nuestros asistentes, junto con las preguntas que también nos han llegado por el chat. Así que inauguramos la temporada de preguntas. Alfredo Solar, de Atlas, gracias por tu pregunta. Después Erwin, y después hacemos las preguntas de... En primer lugar, muchas gracias a Barcila. Creo que es un gran esfuerzo que han hecho y es una herramienta tremendamente valiosa
para entender, digamos, cómo se va a desarrollar esta descarbonización en Chile, y es un elemento, yo creo que muy importante, sobre todo para las autoridades, para tener una, no sé, modificar la regulación que tenemos y hacer viable esto. Yo creo que hay bastante consenso en lo que ustedes han mostrado en los estudios anteriores que nosotros hemos hecho en Acera, en el sentido de cuál es la dirección correcta y qué pasos hay que tomar. Yo creo que la preocupación de la industria particularmente es cómo materializamos esto, porque la evolución de un sistema eléctrico donde básicamente no es planificado, o sea, aquí la evolución depende de lo que hace cada uno de los actores individualmente, y cada uno de los actores tiene que encontrar un modelo de negocio que le haga sentido para hacer esas inversiones. Creo que es el mayor desafío que tenemos. Entonces, seguramente ustedes tienen estas unidades picker de rápida partida, flexibilidad, etcétera, etcétera, pero lo que yo veo es que no se instalan porque ustedes no encuentran el modelo de negocio. O sea, ¿quién remunera esa unidad? ¿Quién firma el PPA? ¿Quién asegura los ingresos? ¿Quién rentabiliza esa unidad? Eso no está resuelto, y por lo tanto quien puede proporcionar esa tecnología no la proporciona. Después vemos, por ejemplo, en la proyección de ustedes una incorporación de solar tremendamente relevante en los años 22, 23, 24, 25, 26, y lo que nosotros como empresa desarrolladora e inversionista de proyectos vemos en el sistema eléctrico de Chile es que no podemos poner una planta solar porque donde la vamos a poner está la red congestionada, y a donde ponemos la planta, la verdad que el precio está en cero. Entonces esa energía no la compra nadie, no tenemos retorno, no tenemos inversión, y yo prácticamente estoy descartando los proyectos solares de mi portafolio. Entonces creo que ahí hay que ver esas situaciones particulares. Y en la eólica yo creo que es un poco la tecnología que hay coincidencia, digamos, ustedes en la proyección ven que se requiere una incorporación de eólica importante. Yo creo que todas las empresas están desesperadamente buscando proyectos, nos encontramos con un montón de otras cosas, digamos, factores regionales que nos dificulta construir los proyectos, congestiones locales en un montón de partes, temas de permitting, etcétera. Entonces, en resumen, yo creo que parte de lo que esto tiene que servir es para que como industria aproximemos la autoridad y vayamos a una regulación que permita remunerar la flexibilidad, que permita incorporar BES en el sistema, posiblemente en la transmisión, con mecanismos de remuneración, que la incorporación inmediata de esos sistemas de almacenamiento tengan un modelo de negocio que se remunere, y a la larga vamos a tener los beneficios que ustedes anticipan para el sistema, pero individualmente cada modelo de negocio de una unidad flexible, de una unidad de almacenamiento o de una unidad de energía renovable tiene que ser resuelta para que los actores puedan implementarla. Eso creo que es un gran desafío que tenemos como industria y que tenemos que trabajarlo a nivel de Acera, hacer que la autoridad lo entienda y movernos rápido en algunos cambios regulatorios necesarios para viabilizar esto. Muchas gracias de nuevo, tremendo estudio que nos proporciona. Muchas gracias, Alfredo, y totalmente de acuerdo. O sea, como creo que no lo especificamos, pero no es la pretensión de este estudio abarcar los temas regulatorios, pero no es que esquivemos la pregunta, sino que, y es absolutamente fundamental, sin remuneración adecuada a cada uno de estos activos, no se va a dar simplemente. Y ese es el gran riesgo. O sea, el gran riesgo es quedarnos en el que se puede hacer, es conveniente hacerlo. Yo creo que tantas veces hemos discutido de cómo estabilizar las tarifas. Mejor estabilización de tarifas que tener 100% renovables creo que no hay, ¿no? Entonces, tiene todos los beneficios de por haber. El gran riesgo es que no tengamos la regulación adecuada y que no se haga por eso, por falta de remuneración a los proyectos. Totalmente de acuerdo. Es otro capítulo, pero hay muchísimo para discutir, y bueno, creo que ahí está el lugar a cero. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle espacio también a los y las asistentes que están en forma remota para que también participen y tengamos un diálogo activo con nuestros panelistas. Una pregunta online de Mauricio Rivero, yo creo que es una pregunta además muy apropiada para Yusi, respecto del tema de la modelación. Pregunta Mauricio Riveros: Is this modeling approach considering the possibility of enabling demand-side flexibility? Demand-side flexibility could mean less new grid infrastructure needs and enable a better use of the renewables with less needs of curtailments. Esa es la pregunta de Mauricio para Yusi, a ver si la puede responder, y cómo hacemos entonces las consideraciones de supuesto en el fondo de la modelación.
Yussi, are you over there, Yeah, please? I'm here. Can you hear? Yeah, did you hear the question? Yeah, I from heard. you? Yes. Okay, Yeah, fantastic. so we can model demand side. That is not a problem at all. It is a feature in Plexos, and every time if we have inputs that we can trust and that makes sense, we have it included. So in the Chile case, I don't think we had demand side modeled in this one. We would be more than happy to include it. I fully agree that you can decrease curtailment to a certain extent, and it will do good for the system, but it will not solve the whole problem. It will be one important ingredient for the good solution, and it can make certain things easier and faster in the model. So we would be more than happy to add it if we have access to such input data that we in general think that makes sense and comes from Chile. So that would be my answer. We have Thank you, models in Yussi. other power systems. We have done it when we have had such inputs. It makes sense. Thank you very much, Yussi. Mhm. Erwin Plett, por favor, una pregunta desde el público presente. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Wärtsilä por este excelente estudio que realmente nos abre los ojos. Yo no vengo del mundo eléctrico, así que tengo un par de preguntas. Y veo que por alguna razón hay una confusión entre almacenamiento y baterías electroquímicas. No sé por qué siempre hay almacenamiento, están hablando de eso. Y si uno ve a nivel mundial, el 95% de la electricidad se guarda en pumped hydro storage. ¿No es cierto? Y acá aparece, al final apareció eso, y yo no sé qué han hecho mal los noruegos, qué han hecho mal los españoles, que estamos desechando pumped hydro storage cuando tenemos suficiente cerros acá para almacenar la electricidad, ¿no es cierto?, en forma mecánica. Yo no sé si ahora los costos de las baterías electroquímicas van a bajar tanto para usarla, pero no es fácil. Entonces, me preocupa a mí, porque ustedes cuando suman, suman Entonces, para mí es sumar peras con manzanas, pero quiero entenderlo, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, por qué las baterías electroquímicas son el futuro y no otra forma de almacenar. Por ejemplo, el hidrógeno verde no es otra cosa que almacenar electricidad en forma de moléculas, ¿no es cierto?, para poder, ejemplo, exportarla. Así que estamos circunscribiéndonos solo al problema de Chile que tenemos con las renovables. Sabemos que tenemos estos dos problemas, que las renovables no están donde están los consumos, o sea, tenemos que transmitir la electricidad, y lo peor es que el sol no está de noche, así que tenemos que ver cómo almacenamos esa energía para poder usarla cuando la demanda lo requiere. Por ejemplo, ¿no es cierto?, mi automóvil, la energía está en el estanque, la potencia está en el motor y en este momento está cero, no la necesito. Y pasa lo mismo con la demanda eléctrica. Entonces, las soluciones de las renovables van por un almacenamiento temporal, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, y también el hecho de transmitir o no transmitir. Por eso que estamos viendo de cómo flexibilizamos la transmisión o el transporte de energía, porque hoy día lo que hacemos es transportar la energía, ¿no es cierto? En Chile, para que tengamos claro todos, estamos importando combustibles fósiles, y a los precios de hoy día, post-Ucrania, lo que en el año nosotros estamos gastando en Chile son 4 veces el presupuesto de obras públicas. O sea, para que tengamos claro, es una brutalidad lo que estamos gastando en divisas, porque somos pobres, ¿no es cierto? Nos damos el lujo de gastar 4 veces el presupuesto de obras públicas. Así que empujar las renovables es importantísimo, y tenemos que ver cómo salimos de este problema de la intermitencia de las renovables y la fluctuación de la demanda. Son dos cosas no fáciles. Gracias. Muchas gracias, Erwin, por la pregunta. Varias preguntas, varios comentarios, y muchas gracias por iluminarnos con esos comentarios. En primer lugar, o sea, los gráficos que estamos mostrando son un resumen de muchos otros, y bueno, en todo el estudio, por supuesto, que está la generación, y hay otros gráficos con energía, gigawatt-hora, de qué es la generación, o sea, esto es la potencia que se debe adicionar, o sea, ese es lo que muestra el gráfico. ¿Qué tipo de capacidad es la que elige? Gracias. Elige el Plexos para agregar de acuerdo a las necesidades del sistema, y para eso elige en un elenco de distintas posibilidades.
Palm Hydro es una de ellas, o sea, está en el elenco. Solar CSP está entre ellos. Cada una con su precio, con su valor de inversión y una curva de aprendizaje que lo tomamos a 20 años hacia adelante. Y bueno, ganó en este caso para el almacenamiento de corto plazo. No ganó ahora, sino que a partir del año 2028, cuando las baterías hayan bajado, y esperemos que así sea, ganó el combo solar baterías, ¿no? Gana en ese momento. Entonces, por eso es que manda a invertir más y por eso en baterías junto con solar, porque hace ese desplazamiento temporal que tú dices de cuándo necesito la energía y cuándo genero la energía con una planta solar. Eso está considerado en el modelo, siempre es perfectible y siempre podemos aprender mejor de cuáles son los valores considerados, que podemos compartirlo luego, pero creo que son valores muy reales y muy probados y con muy buena base. Totalmente de acuerdo que tenemos que abrir los ojos y mirar otras alternativas. El hidrógeno, justamente el hidrógeno y la incorporación de gas y plantas que puedan quemar combustibles hidrógenos derivados, es una forma de almacenamiento. Almacené la energía cuando produzca solar. Con producción solar hice hidrógeno, lo convertí a amoníaco, lo puse en un estanque y lo consumo cuando necesito en el invierno que viene que no tengo tanto solar. Eso es almacenamiento por meses. Lo que creemos es que el lugar de las baterías es para muy corto plazo, algunas horas, para proveer algunos servicios auxiliares, y el almacenamiento a largo plazo, lo que nos dio el Flexos es básicamente con hidrógeno o con Power to X y X to Power, ¿no? O sea, produciendo gas, hidrógeno, amoníaco, metanol, almacenando y volviendo a convertir a energía. Gracias, Alejandro. Pero tenemos bastantes temas más para hablar. Gracias. Sí, un comentario ahí al pie de página. En nuestro estudio Nacera, el que encargamos el año 2021, que hemos difundido ampliamente este año, tenemos más o menos cifras predecidas, ¿eh? O sea, tenemos al final entre 22,5 gigas para sacar los 5,5 carbón, y efectivamente entendemos muy bien la diferencia entre potencia y energía, pero efectivamente es como presentamos nosotros los resultados a propósito de la cantidad de inversiones que después se tiene que traducir estas cuentas, ¿no? Estas grandes cuentas que hacemos. Nosotros tenemos además al 2040 para tener un sistema adaptado con estos 5,5 gigas menos de carbón, que añadir 20 más. Entonces, pensando en el fondo, si tenemos hoy día un sistema de 32, 33 gigas, le agregamos 22,5 de renovables y almacenamiento, donde en nuestros análisis sí aparece la CSP, el hydropump, por ejemplo, y al final del periodo el almacenamiento, pero luego entre el periodo 2030 y 2040 tenemos que agregar 22 gigas más. Ahí se dan los 75 gigas que ustedes también tienen en este sistema adaptado, que en el fondo va a requerir desde algún tipo de tecnología, que en el fondo es almacenamiento, ¿no?, eléctrico, va a poder aportar esas condiciones de inercia y de estabilidad al sistema. Así que muy coincidente. Comentario también al pie de página. Creo que es importante entender la envergadura de la inversión, ¿no? Las inversiones, fíjate que en un seminario anterior nos comentaba alguien de la banca la cantidad de millones de dólares que ha entrado a energía y al sector eléctrico tradicionalmente. Son entre 1.800, 2.000, 2.100 millones el año que más ha entrado. Cuando pensamos agregar entonces estos 22,5, 22 gigas, para llegar a este sistema de 75 gigas, ¿cierto?, con un carbón totalmente retirado, esto significa por lo menos esos 2.800, 3.000 millones de inversión, 3.000 millones de dólares de inversión anual que tenemos que tener a una tasa, ¿cierto?, constante de aquí al 2030 y luego del 2030 al 2040 para completar esa otra porción de la matriz para que quede un sistema adaptado. O sea, es inversión que en el fondo es récord. Y eso, de nuevo, yo lo traduzco a PIB, ¿no? Son, un punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Estamos hablando de que necesitamos, por lo menos para el retiro del carbón, 13 puntos del PIB, de aquí al 2030, en 8 años.
La envergadura del desafío, entonces se llama este capítulo, ¿no? Y que nos da cuenta un poco de la cuantificación de las cifras, que yo creo que siempre sirven mucho. Voy a seguir con preguntas desde nuestros asistentes remotos. Quiero hacer un paquete de preguntas ahí, a ver si podemos condensar entonces. Dice Nicola Borregar, ¿cuáles serían las medidas de política pública que pueden visualizar para promover el escenario que plantean? Un poco la pregunta en la línea de lo que decía Alfredo. También tenemos alguna otra pregunta de Fernán González, dice, desde el punto de vista ambiental, ¿qué es más importante? ¿Reducir emisiones de carbono o frenar el calentamiento global? Si es esto último, ¿no sería más eficiente dejar plantas a diésel y cerrar todo el gas, flexible o no, dado que el metano contribuye mucho más al aumento de la temperatura? Una pregunta del punto de vista de temas ambientales. Y por último, de Daniel Salazar, ¿se evaluó acaso la infraestructura de gas existente, si esta es suficiente o no? Dice, se refiere a la regasificación, al almacenamiento y a los sistemas de transporte instalados hoy día en la infraestructura de gas. Le dejo la palabra para tener este combo de preguntas respondidas. Muchas gracias. Buena junta de preguntas. Primero, déjeme contestar de la última para adelante, o sea, que es la que más voy a retener en realidad. En realidad, la infraestructura gas, no hemos hecho un cálculo de si es o no, si es o no suficiente en la infraestructura de gas actual. Pensando en infraestructura de gas, en la capacidad de almacenamiento de gas, porque que estamos pensando es que las plantas estas requieren entrar y salir y requieren tener el gas disponible, pero es como el estanque de combustible que mencionaba Erwin, o sea, en algún momento lo necesito y en el momento que lo necesito y no puedo tomar un take or pay. Esa clave es el almacenamiento. Sin una opinión muy fundada, pero el almacenamiento suficiente está pensado, el almacenamiento actual está pensado y está siendo suficiente para, en algunos momentos, están operando en base las plantas de gas. Si uno las plantea como intermitente, como mencionaba Silvia, como mencionaba Yussi, es el factor de planta del 10% que decíamos, es altamente probable que esa instalación sea suficiente. Lo que es cierto es que hay que cambiar el modelo de negocio para el gas, ¿no? O sea, no puede cobrarse un take or pay, no puede cobrarse un TUA, sino que habrá que cobrar por el almacenamiento, las horas que lo necesite y por la demanda que necesite. Ese es un punto. Respecto del diésel, o sea, a mí me parece el diésel me alarma, o sea, realmente creo que pensar en el diésel como una solución para medio ambiente me parece aberrante, ¿no? Disculpa, en todo caso podemos extender la discusión, pero no hay que olvidarse que no estamos hablando solamente de CO2, o sea, los efectos de emisiones y los efectos de contaminación en la zona, o sea, el material particulado que emite una planta diésel es enorme, o sea, el CO2 no es el único contaminante y como CO2 respecto al diésel, el gas tiene menos de la mitad. Y lo que estamos hablando de utilizar hidrógenos derivados no tiene CO2, o sea, salvo que usemos metanol, que sí, claro, tiene componente de CO2. Pero creo que hay que tomar, cuando hablamos de emisiones, hay que tomar el efecto global y el efecto zonal o local, ¿no? Y en eso las diésel no tienen nada que hacer, y por algo, como mencionaba Yussi, no se utilizan en ningún lugar del mundo, o sea, es un sinsentido pensar tener renovables y balancearlas con diésel. Y por último, la pregunta de Nicola, o sea, ¿qué hacer en cuanto a políticas públicas? O sea, muchísimo para hacer, o sea, muchísimo para hacer, y creo que un punto es la ley de almacenamiento, es algo que creo que es un buen camino y que hoy aparece la noticia de que le van a dar impulso, me parece buenísimo. Almacenamiento en todas las formas, y creo que hay que dar lugar a todas las tecnologías, porque hay montones de tecnologías de almacenamiento, y tecnología de aire líquido, pumping storage, pero que todas tengan su mérito, o sea, que todas tengan la oportunidad y su oportunidad para lucirse, y que en orden de mérito de su inversión y de su costo variable
puedan prosperar unas sobre las otras. Pero hace falta tener certeza sobre eso. Básicamente, el trabajo regulatorio debe dar las certezas para remunerar. Hay un cambio radical, o sea, creo que la transición energética significa migrar desde bueno, lo que tenemos de un sistema basado en combustibles fósiles, hidrotérmico y agua, pero que todo se le da valor al combustible, aún al agua también, pero pasar a un sistema donde el combustible es cero porque es renovable y es el sol o es el viento o algún otro, o la energía del mar. Eso no calza con lo que tenemos hace 40 años y el mismo modelo de remuneración, de costo variable, de sistema marginalista sobre costos auditados. Tenemos que cambiar eso, de todas maneras, y tenemos que hacerlo rápidamente, porque si no, nos seguimos enfrentando a que los inversores solares, como decía Alfredo antes, están evitando instalar plantas solares, y eso es lo que va a pasar. Entonces la acción es urgente, ¿no? O sea, hay un conjunto de reformas en las 3 formas de remuneración, del punto de vista de energía, de potencia, de servicios complementarios, para, en el fondo, de nuevo, una regulación que fue hecha pensada en una operación de un sistema hidrotérmico y no con alta penetración renovable, que es la discusión además de muchos mercados hoy día de adaptación, ¿verdad? Claro. Luego le agrega la parte de remuneración de transmisión y distribución y tenemos de nuevo una gigantesca tarea. Pregunta del público de nuevo. Por favor, tu nombre, tu empresa y tu pregunta. Hola, Sergio Díaz de EDP. Antes de la pregunta, quisiera agradecer por el estudio, me sumo a las palabras de mis colegas, muy completo estudio. Y quería, si pudiesen hacer algún comentario en relación al estudio, tomando en consideración que hoy día nosotros tenemos un impuesto al carbono, el cual no está explícito en el despacho económico, lo cual implica que empresas renovables deban pagar por un impuesto al carbono. Yo creo que ese es un contrasentido explícito. Si pudiesen hacer comentarios sobre eso y cómo pudiese haber modificado la salida de generadora a carbón. Claro. No, gracias por la pregunta. O sea, realmente es un punto que tenemos y bueno, como Acera impulsamos fuertemente de que el impuesto al carbono, que es una buena cosa que esté, pero que está mal hecho, o sea, que está mal implementado, o sea, que no refleje el costo, no se refleje en el costo marginal, es básicamente un sinsentido porque deja de tener el efecto de participar en el orden de mérito para despachar, o sea, y por eso se producen muchos desvíos. La otra es que finalmente se termine prorrateando entre todos los generadores ese costo adicional y que las renovables que no emiten tengan que pagar ese costo, es otro sinsentido. Absolutamente tiene que cambiar eso, y ese es uno de los puntos que nosotros consideramos. Algunas de las modelaciones que hicimos, unos escenarios que hicimos, fue incrementando, primero poniendo el costo marginal, poniendo el impuesto donde debe ir y reflejándolo en el orden de mérito, en el costo marginal y el orden de mérito. Y el otro ejercicio que hicimos es subiendo el precio de ese impuesto al carbón. Llegamos a 35, 40, 30, entre 30 y 50 dólares modelamos, y bueno, ahí tiene un efecto importante, y bueno, le gana, por supuesto, y ayuda muchísimo a anticipar esa descarbonización, ¿no? Le da más efecto económico. Es una de las medidas que podría darse para poder acelerar la descarbonización. Creo que Analía. Felipe tenía... Vamos entonces con las preguntas. Paulina, que primero, no sé, aquí. Hola, nombre, empresa y comentario, pregunta. Sí, habla bien. Sí. Buenos días, Felipe Ribeck de C3 Energía. Solo recoger un poco comentario de la pregunta anterior, un tema que muchas veces la gente se lo olvida. Los impuestos siempre los paga el consumidor, siempre. Esa idea de que la empresa paga los impuestos es falsa. Sí, o sea, las empresas tienen ingresos y esos ingresos vienen del consumidor, no vienen de ninguna otra parte. Entonces, además de lo que se comenta recién, cuando uno empieza a incorporar impuestos de carbono al sistema, básicamente lo que estás diciendo es
yo voy a interferir el sector privado y voy a sacar estas tecnologías de la matriz. Entonces el Estado se apropia de los recursos del sector privado y de alguna manera se altera lo que naturalmente ocurriría. Bien, todos deberían saber eso. Pero el problema es, y en el estudio se refleja, que cuando uno empieza a forzar cambios, el precio promedio de la energía eléctrica al consumidor final aumenta. Si hoy sacamos todas las empresas de carbón, la energía eléctrica se va a no sé, $200 en buena parte del día. O sea, sacar las empresas, las centrales de carbón hoy significa que Chile necesita gastar miles de millones de dólares adicionales para consumir la energía que necesita las residencias y la industria. Entonces, es un arma de doble filo y hay que manejarlo con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Quería hacer una pregunta para Jussi. No sé si estará atento. Jussi, can I ask you a question? Yes, I'm here. I would like to leverage your vast experience looking at the world and how it is transitioning to net zero. What are the common elements in your models? And particularly, how do they relate to Chile? And also, why in the model you made for Chile, why are you not considering that perhaps battery storage will become so cheap that there will be no need for gas? Thank you. Okay, thank you. Good questions. So, yeah, we have modeled many power system transitions over the years. So we can see what is the optimal way to do the transition in islands, in large interconnected nations, etc. And we even published some time ago in COP26 front-loading net zero paper, where we looked at the optimal path for some nations, including Chile. UK was there, Germany, we did California, and I think it was India as well. In all those studies, we see stages that actually Sylvia presented earlier. You must keep adding renewables. They need to produce a growing share of the energy, and at the end, they need to produce all the energy, which is then either stored in the batteries or stored in the fuel, which is then used in the power plants. And then you need to add battery storage, like you said, which is getting cheaper over time. And that's why Plexus typically waits a little before it starts to do solar shifting. Typically, with the price curves that Bloomberg gives, that starts to happening around 2026, 27 in different countries. And then the next step is that you need to retire inflexible plants from the system, because having been the system is one thing. They start to be a problem for the system when they cannot flex enough and they are running long periods on their minimum loads, producing high carbon and actually causing also curtailment, because you cannot just turn them off for any shorter time of day or so. And then you have to introduce these flexible plants that can later be converted to use carbon neutral fuels, providing then the security asset. And of course, there is always the option to go for more renewables and less of this flexible capacity, but money-wise, there is an optimum, and like in the Chile case, it was about 3 gigawatts of the flexible assets, and that saves like 20 gigawatts of the renewables. What makes a difference here? Sorry for a long answer, but the resources of renewables, they vary quite a lot per nation. So whether you have how much sunshine you have, is there a dark winter, when and how much is the wind blowing, they do impact the solution in how many megawatts of this and that you need. So of course, in solar intensive areas, you don't build so much wind, etc. And they also do impact the cost of power, because in
favorable locations like in Chile, you can reach extremely high capacity factors, and of course that makes renewables cheaper. So yes, I would say that these same stages keep repeating themselves, and I would say that our Chile proposal is following those fairly exactly. So there's nothing particular in the Chile case. Regarding the batteries getting cheaper, yeah, there is the Bloomberg learning curve, which makes them a lot cheaper. You may mean that if they would get even cheaper than that, yeah, it will. If there are changes in the inputs, like learning curves, they will affect how many megawatts of this and that is optimal and when they should be built. But batteries anyhow require this same setup, that you need to overbuild renewables together with batteries heavily to make sure that during any weather conditions, be it a 2-week cloud cover or rain or monsoon in India, etc., you can go through those, and you don't have the magic button that you can press to start anything. You just hope that the weather doesn't get so odd that that you would not be able to keep the lights on. That's my answer. Thank you a lot, Jussi. Quiero hacer algún comentario antes de pasar la siguiente pregunta sobre el impuesto verde. Yo creo que da para hacer un seminario completo, otro. Pero hay un principio que es importante también recordarlo, así como que el tema de los impuestos va a la recaudación de Estado. Bueno, nosotros tenemos un principio de funcionamiento en el mercado eléctrico que se basa en la neutralidad tecnológica, ¿verdad? Pero la neutralidad tecnológica es verdaderamente neutral cuando todos los costos que implica la utilización de una tecnología en la generación de la matriz eléctrica están bien reflejados en ese costo. Y por lo tanto, cuando hay un costo cierto asociado, en este caso, a la contaminación o a los gases de efecto invernadero, al carbono, que no esté debidamente incorporado, ahí tenemos una distorsión. Y realmente entonces no estamos haciendo competir en esta forma neutral, en teoría, o como en un mercado competitivo, como además se define la generación en la Ley de Servicios Generales de Eléctricos, realmente no se cumple con esa premisa. Entonces es en el fondo una corrección que se viene a dar a la capacidad o la potestad, ¿cierto?, de competencia real que tienen las distintas tecnologías en la matriz eléctrica. Paulina Ramírez, presidenta de AEE y además encargada de operaciones, ¿cierto?, construcción de nuevas tecnologías en CDE. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias a Acera por el estudio, ¿cierto? Consultaba, como dijo Analía, soy de CBE, nosotros nos dedicamos a lo que es PMGD, y también un poco estamos entrando de utility. ¿Cómo se consideran los sistemas de generación distribuida y PMGD dentro de este estudio? Y también, otra consulta, vamos a aprovechar las dos, y si consideran tecnologías también de captura de carbono, pensando en centrales de ciclo combinado también dentro de las tecnologías que presentaban. Bien. Gracias por la pregunta. Realmente el alcance, o sea, lo que le hemos dado al Plexos es llenar esta matriz que evoluciona de tal manera con distintas tecnologías, ¿no? Esas tecnologías, como decía antes, le dimos un elenco de distintas posibles con su precio y sus condiciones y sus costos variables, y eso es lo que Plexos fue eligiendo en cada uno de los escenarios. El tamaño de las plantas no está relevado ahí, por eso no está discriminado algo en particular a PMGD, que por supuesto puede ser gran parte de esta solución, o sea, dentro de los 20 gigas en solar, por supuesto que muchas plantas pueden ser en PMGD, que tienen sus propias ventajas por el acceso a la red y por una cantidad de otras variables. O sea, en ese sentido es que sí está considerado, pero no explícitamente, ¿no? Después, la segunda parte de la pregunta CSP. Captura de carbono. La captura de carbono. O sea, es algo que intrínsecamente está considerado como las tecnologías posibles, pero no prosperó, digamos, ¿no? Yo creo que los costos de captura de carbono son muy elevados.
Por eso es que no resulta elegida. Intrínsecamente también está elegida cuando decimos, bueno, vamos a usar metanol, por ejemplo, como uno de los combustibles. Ese carbono secuestrado puede ser el que se utilice para combinar con hidrógeno y producir el metanol, ¿no? Alejandro, si me permites, quizá la explicación es, al software uno le da inputs, ¿no es cierto? Entonces enlistamos todas las posibles tecnologías que van a ser nuevos candidatos a ser llamadas a la mesa. Cada una de esas tecnologías es como ir al baile, están todas las chicas ahí para sacarlas a bailar. El plexos, sí, pero el plexos es el chico que saca a la chica a bailar, entonces tiene todas ahí, Medio machista. todas lindas, todas divinas. Plexos va llamando a la que, porque es un despacho económico, a la que económicamente le convenga y a la que presente menos restricciones de algún tipo, ya sea operacional o sea de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si en el parque térmico disponible tenemos diferentes tecnologías, los ciclos combinados, las turbinas de ciclo abierto, las plantas flexibles, Plexos va a decir qué es lo que necesito para llenar este bache, este agujero, con la mejor tecnología, la más competente, la más económica y la que menos restricciones ofrezca al balanceo de ese sistema. Entonces, le decimos que están todas disponibles. Ahora va eligiendo de acuerdo al despacho económico. No sé si aclara eso. Hay una cosa, Es el principio además de todas las plataformas de modelación, de optimización del sistema eléctrico, que en el fondo se basa en un orden de mérito, en este caso, claro. Y el orden de mérito tiene que ver entonces con la combinación de CAPEX y OPEX, y que en esa combinación resulta óptimo entonces añadir al sistema determinadas tecnologías. Eso yo creo que se entiende bien, igual que el PLP, igual que AMEBA, igual que cualquier otro. Y hay algo interesante que, a propósito de lo que mencionabas de los ciclos combinados, en realidad, cuando nosotros estamos considerando, y el plexo se está considerando CAPEX y OPEX, con los ciclos combinados, básicamente no resultan elegidos al final, pero por un punto en particular. El OPEX de un ciclo combinado, cuando tiene que ciclar, es muy alto. ¿Y por qué es muy alto? Porque los costos intrínsecos del arranque, el arranque de un ciclo combinado, bueno, es el arranque de la turbina y después el establecimiento del ciclo de vapor. El arranque de la turbina de gas es pasar de 60 grados a 1500 grados, que es la temperatura final en la cámara de combustión, en cuestión del tiempo de arranque, si será media hora, 40 minutos, una hora. En ese tiempo se produce un estrés térmico tal a todos los álabes fijos, los móviles, es un estrés térmico tal que redunda en mayor presupuesto de mantenimiento. O sea, y eso se refleja en un costo de arranque. Por eso es que los ciclos combinados no tienen la capacidad de arrancar en 5 minutos como es requerido el sistema, porque tienen que el ciclo de vapor finalmente que lleva horas, ¿no? Y el ciclo abierto sí es candidato, pero con un costo de mantenimiento mayor y con un costo de arranque mayor, que también lo deja para un rol secundario, ¿no? Es a diferencia de los motores, que como explicaba Silvia, o sea, el motor del auto parte las veces que hace falta y parte en un momento y no tiene costos de mantenimiento adicionales por eso. ¿Por qué? Porque la temperatura en las cámaras de combustión de los motores es 500 grados, una cosa así muy manejable para los metales, ¿no? A diferencia de los 1500 de los álabes, de las turbinas, ¿no? Y no es solo el tiempo, pero si vamos a considerar la restricción del arranque en tiempo, durante ese tiempo no estás llegando a tu eficiencia porque estás esperando que ese ciclo llegue a su máximo output. En ese momento también estás consumiendo combustible, ese es otro costo. Entonces tenés costos asociados al combustible, costos asociados con el mantenimiento y el hecho de que no está llegando a ese output. Plexos toma todo eso como restricciones y entonces dice, en este momento yo no puedo llamar a este candidato porque no me va a traer a la mesa en 2 minutos lo que necesito a un costo bajo. Perfecto. Bueno, estamos entonces dando término a nuestra jornada, a nuestra presentación con nuestros colegas y amigos de Wärtsilä.
Le damos las gracias a quienes hayan participado de este webinar y también de evento presencial aquí en el Hotel Best Western Marina. Así que muchas gracias de nuevo. Algunos comentarios finales. Tuvimos a 64, 65 personas conectadas online, más estas 26 presencias humanas, en estas almas humanas, ¿no? Hoy día en forma presencial, así que muy contentos de haber hecho este encuentro. Estas formas de diálogo siempre enriquecen, ¿cierto?, la visión. Yo insisto que aquí hay un tema que siempre, bueno, uno puede derivar, ¿no?, en varias discusiones. La regulatoria es muy importante. Creo que la regulación va a ser clave a propósito de las señales que efectivamente se le quieran dar a estas inversiones que se van a requerir en el sistema. Ya sabemos cuántas son y en qué combinación de tecnologías. Eso es súper importante. Insisto, y para terminar entonces, dejar los invitados al próximo webinar en donde vamos a hablar de inversiones. ¿Cuáles son esas señales entonces desde el punto de vista regulatorio que se requieren para que estas inversiones se produzcan en el territorio? Y luego, creo yo, me he acuñado así, la madre de todas las batallas, que es el territorio para las renovables, que es donde vamos a desplegar estos, saqué las cuentas yo, si tenemos un sistema de 33 gigas hoy día, si queremos llegar a esos 75, ¿no? Son 42 gigas adicionales de renovables, almacenamiento gas, podríamos decir, y eso tiene una presión territorial enorme, para cuyo diseño de institucionalidad hoy día, tanto en su evaluación como desde el punto de vista de la licencia social, pareciera tener bastantes déficits. Creo que ese es el foco entonces del trabajo que también Acera se compromete a hacer a propósito de bueno, un levantamiento y un estudio que queremos proponer para efectivamente identificar aquellas brechas que hay hoy día en las herramientas e instrumentos de ordenamiento territorial que nos permitan planificar efectivamente con este foco en la transición, insistiendo que todas las planificaciones territoriales para las obras de infraestructura son importantes a propósito de los estándares ambientales que queremos que se cumplan, pero muchas veces creo que es importante recordar que es distinto entonces el desafío de construir plantas renovables o plantas que nos permitan hacer la transición energética a cualquier otra obra de infraestructura que se evalúe en el territorio. Creo que eso merece este título que le hemos dado de la institucionalidad para una transición energética del territorio. Les damos las gracias nuevamente y los invitamos a compartir un cafecito en lo que queda de este ratito. Muchas gracias.